La profecía del cuervo. Las luces de la pequeña ciudad de Ravensbrück eran tenues, apenas suficientes para iluminar las solitarias calles que se extendían como serpientes retorcidas entre los antiguos edificios de piedra. El reloj de la iglesia resonó, marcando la medianoche, y un escalofrío recorrió la espalda de quienes se aventuraban en la oscuridad de esa noche. En una ciudad donde los rumores eran moneda corriente y las leyendas se tejían con cada suspiro del viento, nadie estaba preparado para lo que sucedería esa noche. En el corazón de Ravensbrück, en una casa antigua y lúgubre, vivía Samuel Blackwood, un anciano solitario conocido por su amor por los cuervos. Había vivido allí durante décadas, observando cómo la ciudad cambiaba a su alrededor mientras él permanecía inmutable en su casa de 2 pisos. La casa de Blackwood era un espectáculo macabro por sí sola, ventanas rotas y tablones de madera cubrían las aberturas, y la hiedra retorcida se aferraba a las paredes como garras de espectros. Pero lo que realmente inquietaba a los lugareños era la colección de cuervos que habitaba el jardín de Blackwood. Aquellas aves negras eran su única compañía, y se posaban en los árboles cercanos, observando con ojos inquisitivos a todo aquel que se acercara a la casa del anciano. Se decía que Samuel Blackwood había desarrollado una extraña afinidad con los cuervos a lo largo de los años, como si pudiera comunicarse con ellos en un nivel que nadie más podía entender. La noche en que comenzó la profecía, una densa niebla se deslizó por las calles de Ravensbrück, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad y misterio. Los lugareños se apresuraron a refugiarse en sus hogares, temerosos de los relatos de apariciones y presencias sobrenaturales que habían circulado durante generaciones. Pero uno de ellos, una joven llamada Sarah, se sentía atraída por la casa de Samuel Blackwood. La curiosidad y la rebeldía que ardían en su corazón la llevaron a desafiar la advertencia de su abuela y aventurarse en la noche neblinosa. Sarah tenía 17 años y una belleza singular que contrastaba con su naturaleza intrépida. Se adentró en las calles desiertas de Ravensbrück, sintiendo el peso de la oscuridad que la rodeaba. Cuando llegó a la casa de Blackwood, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. La mansión parecía susurrar secretos olvidados y sus ventanas parecían ojos que observaban cada uno de sus movimientos. Sarah dio un paso hacia el jardín, donde los cuervos se habían reunido en un número inusualmente grande, sus graznidos llenaban el aire como un lamento siniestro. Samuel Blackwood estaba de pie en la puerta de su casa, una figura espectral que parecía haber sido esculpida por las sombras mismas. Vestía un abrigo largo y oscuro que ondeaba con el viento, y su cabello blanco como la nieve ondeaba como una bandera en el crepúsculo. ¿Quién eres tú, y qué te trae a mi morada en esta noche maldita?, preguntó Blackwood, su voz profunda resonando en el aire. Sarah tragó saliva, pero su determinación no flaqueó. Había venido en busca de respuestas y no se daría por vencida tan fácilmente. Mi nombre es Sarah, respondió con firmeza. He escuchado historias sobre usted y sus cuervos, sobre una profecía que ronda esta casa. Quiero saber la verdad. Samuel Blackwood sonrió con una mezcla de malicia y tristeza. Le hizo un gesto a Sarah para que entrara en la casa y ella, llena de temor y curiosidad, aceptó la invitación. El interior de la mansión estaba en ruinas, con muebles cubiertos de sábanas polvorientas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Cuadros oscuros colgaban en las paredes, retratos de rostros que parecían mirarla con ojos vacíos. El anciano condujo a Sarah a una habitación en el segundo piso, donde una única vela iluminaba una mesa cubierta de libros antiguos y pergaminos amarillentos. Samuel Blackwood comenzó a contar la historia de la profecía del cuervo. Hace siglos, un oscuro culto adoraba a los cuervos como mensajeros de la muerte y la transformación. Se creía que estos pájaros tenían el poder de prever el futuro y comunicar con los espíritus. Yo, como descendiente de aquel culto, he heredado ese conocimiento y esa conexión con los cuervos. Pero la profecía que ronda esta casa es más oscura de lo que podrías imaginar.
La joven escuchaba atentamente mientras Blackwood continuaba su relato. Le habló de un cuervo especial, un cuervo blanco que, según la profecía, sería la clave para desatar un poder inimaginable. Se decía que cuando el cuervo blanco apareciera en el cielo nocturno, un evento catastrófico cambiaría el destino de Ravenbrook para siempre. Mientras el anciano hablaba, el viento aullaba fuera de la casa y la vela en la mesa parpadeaba como si respondiera a una presencia invisible. Sara sentía una creciente sensación de malestar mientras el cuervo blanco, la figura más enigmática de la profecía, se apoderaba de sus pensamientos. La oscuridad. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Sara mientras la vela temblaba en la tenue luz de la habitación. Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que no podía volver atrás, se había sumergido en la oscura corriente de la profecía del cuervo, y ahora tenía un papel que desempeñar en el destino de Ravenbrook. Samuel Blackwell continuó su relato, explicando que el cuervo blanco no había sido visto en la ciudad en más de un siglo, pero las señales de su regreso estaban apareciendo lentamente. Los cuervos negros del jardín, al parecer, se habían vuelto inquietos en las últimas noches, como si anticiparan algo. La profecía habla de un ritual ancestral que debe realizarse en el momento adecuado, dijo Blackwood, mirando fijamente a Sarah con sus ojos oscuros y penetrantes. El cuervo blanco es el guardián de ese momento. Debes ayudarme a encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Sarah asintió, aunque no estaba segura de si estaba lista para asumir la responsabilidad que el anciano le estaba entregando. Sabía que tenía que hacerlo, por su propia curiosidad y por el bien de Ravenbrook. La búsqueda del cuervo blanco los llevó a los rincones más oscuros y misteriosos de la ciudad. Durante días, Samuel Blackwood y Sarah recorrieron bosques sombríos, investigaron antiguos libros de hechizos y hablaron con aquellos que aún creían en las viejas leyendas de la ciudad. Los cuervos negros seguían su camino en el cielo, como sombras que los guiaban. Con el paso del tiempo, Sarah comenzó a sentir una conexión inexplicable con los cuervos. Les hablaba con su mente y sentía que la comprendían, como si fueran cómplices en su búsqueda. Cada día, la profecía del cuervo se volvía más real, y Sarah sabía que no podía dar marcha atrás. Una noche, mientras exploraban un bosque espeso en las afueras de la ciudad, el cielo se oscureció repentinamente y el viento comenzó a ulular con fuerza. Los cuervos negros que los habían estado acompañando se elevaron en el aire y comenzaron a graznar con urgencia. Sarah sintió que algo estaba a punto de suceder. En el horizonte, una figura imponente se cernía sobre ellos. Era el cuervo blanco, sus plumas resplandecían en la oscuridad como la nieve en la noche. Su mirada parecía penetrar en lo más profundo de Sarah, como si estuviera leyendo su alma. El anciano Blackwood cayó de rodillas, sus ojos llenos de asombro y temor. «Es él, el cuervo blanco», susurró Samuel Blackwood con reverencia. «El momento ha llegado». El cuervo blanco descendió majestuosamente hasta posarse en el hombro de Sarah, quien sintió una oleada de poder y conocimiento atravesándola. Era como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo de misterio y magia. El cuervo emitió un graznido agudo que resonó en el bosque, y las sombras se agitaron a su alrededor. De repente, una tormenta eléctrica estalló en el cielo, iluminando la noche con destellos de relámpagos. El viento rugió con furia mientras el cuervo blanco se alzaba en el aire y comenzaba a girar en círculos sobre Sarah y Blackwood. Un torrente de energía mágica fluía a través de ellos, conectándolos con el cuervo y con el antiguo ritual que había sido olvidado durante tanto tiempo. Sarah cerró los ojos y se sumergió en el torrente de visiones que inundaron su mente. Vio imágenes de Ravenbrook en el pasado, de antiguos cultos y sacrificios en honor a los cuervos. Vio la ciudad sumida en la oscuridad y la decadencia, y sintió el peso de su responsabilidad. Cuando finalmente abrió los ojos, la tormenta había pasado, y el cuervo blanco se había ido.
Samuel Blackwell estaba de pie frente a ella, su mirada llena de asombro y gratitud. «Has completado el ritual, Sarah», dijo el anciano con voz temblorosa. «La profecía del cuervo se ha cumplido. Ahora, debemos prepararnos para lo que viene». Ravenbrook, sin embargo, no se sumió en la paz. En los días que siguieron, la ciudad fue sacudida por una serie de eventos inexplicables y aterradores. Las sombras se volvieron más densas, y los cuervos negros de la ciudad comenzaron a comportarse de manera extraña, como si estuvieran poseídos por una entidad maligna. Sarah y Samuel Blackwell se dieron cuenta de que habían liberado algo más allá de su comprensión, algo que amenazaba con destruir a Ravenbrook. La ciudad estaba al borde del colapso, y la profecía del cuervo había desatado un terror inimaginable. Mientras tanto, en lo más profundo de la noche, el cuervo blanco observaba desde las sombras, sus ojos llenos de un conocimiento ancestral y un poder oscuro que había sido despertado.